culpa no es lo mismo que la conciencia. Y si estás acá, realmente déjame decirte que la culpa no te va a llevar a ningún lado ni tampoco te va a ayudar. La culpa no es tener conciencia. Y si estás acá, déjame decirte que la culpa tampoco te va a llevar a ningún lado. Quizás incluso en realidad te da el efecto contrario. Bienvenido al día 7 pequeño y pequeña gigante de estos 30 días, donde hoy vamos a hablar de la culpa. La culpa se calibra en 75 dentro de la escala de nivel de conciencia. Si no sabes qué son los niveles de conciencia, es una escala logarítmica hecha por el doctor David Hawking que refleja qué tanto uno está alineado a la verdad, qué tanto las situaciones, las personas, los proyectos, todo tiene un nivel de calibración. Si es que lo expresé bien, aún así hemos hablado ya dentro de estos 30 días de los niveles de conciencia, así que creo que fue el día 2, puedes pasar a verlo. Bien, entonces, no, disculpen, me equivoqué. En 75 es el sufrimiento, donde a partir de ahí sí se puede usar la técnica de dejar ir. Hoy no vamos a hablar de observar y de entregar en ese sentido, porque en este nivel no funciona, no sirve. Entonces, debajo de la pena, de que la hablamos de la vez anterior, el día anterior, acá tenemos a la apatía en 50, a la culpa en 30 y la vergüenza en 20. Por lo tanto, dentro de la escala logarítmica está anteúltimo la culpa, calibrando en 30. La escala va hasta 1000. Imaginemos qué tan alineado la verdad está y qué tanta energía también puede tener. Entonces, en nuestra cultura se asocia a la culpa como una especie de conciencia moral de lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Pero la realidad es que la culpa no es beneficiosa en el camino espiritual ni en la vida en general. A ver, cuando nosotros culpamos y desplazamos hacia afuera, este también es, es la culpa y el nivel del odio. Imagínense, es el lugar donde está el autoataque, donde está el ataque por odio, donde buscamos la justicia, donde creemos que hay personas merecedoras y personas no merecedoras. Cuando nosotros desplazamos la culpa hacia el exterior, es el hecho de posicionarnos en el lugar de víctimas y hacer responsables a otros de lo que nos pasa, donde nos beneficiamos de quedarnos donde estamos porque nos beneficiamos de la compasión, de la autocompasión o de la empatía. A ver si lo tengo por acá, a esto que separé. La culpa toma forma de penitencia, odio hacia uno mismo, autocastigo físico, psicológico, automorición, porque no podemos decir esa palabra en YouTube, abnegación y adicción que se autopropaga. Oh Señor, mira cuánto sufro. Se convierte en un intento sutil de manipular a Dios. Bueno, uno de los métodos de gestionar la culpa es proyectarlo hacia afuera. Como uno no se apropia de sus motivos y emociones, les ve ahí afuera, lo que hace que el odio y la venganza hacia lo externo estén justificados. La culpa es consecuencia del recuerdo de acciones pasadas que lamentamos. Dichas acciones solo pueden ser trascendidas mediante la recontextualización. Nuestros errores son la consecuencia natural e impersonal del aprendizaje y del desarrollo y por lo tanto son inevitables. Una cosa es tener un momento de culpa, otra cosa es vivir dentro del campo de la culpa. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo simplemente tener un momento donde uno va liberando eso que tenía dentro y vivir desde ese lugar. Entonces encontramos la culpa como castigo, como compensación de los defectos de carácter. ¿Sí? Es el hecho de reconozco, a nivel personal quizás, cuando somos capaces de reconozco que hice algo mal, entonces yo me autocastigo y me culpo y cargo con eso para, en cierto punto, compensar el error que tuve. En vez de simplemente entregar el error a la vida, entregar el error a Dios y avanzar con tu vida. Es hacer el error más grande. Porque también estamos desde una idea, desde un caso hipotético de yo debería haber sabido, yo debería haberlo hecho mejor. Y no existe eso.
O sea, no existe lo que vos estás diciendo porque de haber podido elegir diferente, lo hubieras hecho. Y de haber sabido, hubieras tomado una decisión diferente. Hay como una comparación entre los puntos en el tiempo de quién fui y quién soy. Hay como ese recuerdo también. El recuerdo no tiene nada que ver con la verdad. Tiene que ver cómo vos viviste los hechos en aquel entonces. Entonces lo que estás recordando no es fiel. No es la verdad en sí misma. Es la forma en que vos lo viviste en ese momento. Entonces acá hay una identificación también con el error. En el caso personal. Cuando lo apuntamos hacia nosotros mismos. Cuando culpamos hacia el afuera, simplemente hacemos responsables a los otros y nosotros no somos capaces o no tenemos las suficientes ganas de abandonar esa tendencia como para mirar realmente el origen de este conflicto. Porque como dije, nos beneficiamos, extraemos un jugo emocional, que es lo que estuvimos hablando todo este tiempo, de que la gente sienta compasión, de que la gente sienta empatía, de que nosotros sentir autocompasión por nosotros mismos, y también está posicionado en buenos y malos. Está esa creencia arraigada de fui malo y por eso pasa esto, o yo fui el bueno de la historia y esto me pasó igual. Entonces es grande, me sale decir, es grande el nivel de la culpa. A medida que progresó la evolución, surgió la capacidad de aprender llamada inteligencia, como consecuencia del método de prueba y error, un proceso operativo requerido para la supervivencia. Dicho proceso fue acumulándose en forma de datos y recuerdos. Esto dio lugar a la larga continuidad temporal y experimental que clasifica los sucesos en entonces y ahora. El yo presente es y el anterior fue. Y en verdad lo que fue no es idéntico a lo que es. El lamento y la culpa son el resultado de equiparar el yo presente que es con el yo anterior que era, pero en realidad ya no es. Ambos no son iguales. Repito, o sea, asociarnos con la culpa es hacer el error más grande de lo que es alimentar el error en vez de dejarlo ir, es permanecer en ese lugar en vez de dejarlo ir. ¿Cómo podemos nosotros trascender la culpa? A través de la asistencia espiritual, a través de la voluntad espiritual. En este caso, por el nivel de energía tan bajo que tiene este nivel de conciencia, no nos sirve simplemente observar. Necesitamos una recontextualización por parte del poder divino para poder ver todas estas circunstancias desde otra forma y también para que el poder infinito sea quien disuelva toda estructura, que disuelva toda delimitación de este campo limitante, de este campo de conciencia que tiene sus limitaciones, desde el cual lo estamos viendo. Cuando aparezca la culpa es responder sin atacar, es responder sin resistir, es el hecho de reconocerlo, de observarlo y de entregarlo. En el caso de las personas que están teniendo un momento de culpa, no de quien vive desde la culpa. Entonces, la culpa no es humildad. Tenemos muy bien vista la culpa para lo que realmente es en cuanto al nivel de conciencia y a la evolución de la conciencia. Porque creemos que alguien con culpa es alguien bueno. Porque es alguien que es capaz de reconocer sus errores. Uno puede reconocer el error sin la culpa. Uno puede decir, era una persona en aquel entonces inocente, ignorante, creyendo que estaba haciendo lo mejor. Y hoy podemos ver a la distancia que no, porque lo estábamos viendo desde otro lugar. Pero no supe hacerlo mejor. No es quedarnos en la compasión, en cómo, yo no supe hacerlo mejor. Es ser responsables de lo que pasó, obviamente, pero vernos como lo que somos, un humano que era ignorante y estaba dentro de las limitaciones del contexto y la situación en la que estaba. Todas las personas hacen lo que creen mejor. La cosa es, ¿qué es lo que creen bueno o mejor? Es la identidad también con el hacedor, lo que nos hace confundir y nos hace permanecer en el martir, en el odio, en la culpa. Cuando reconocemos que no hay nadie detrás de la acción, reconocemos que había una energía, había un campo de conciencia, había un contexto, había un campo que de dónde surgieron
acciones, de dónde surgieron sensaciones, de dónde surgieron situaciones. Es el hecho de identificarte con la acción, lo que te limita. Ahí está. Ya hablamos de que no sos tus acciones, de que no sos dueño del fruto de tus acciones, no significa no sos responsable, y que el sabio no se identifica ni con el fracaso ni con el éxito. Fue una decisión que se tomó en aquel momento, fue una decisión que se tomó desde el lugar donde uno estaba, a nivel personal. Este video supongo que se enfocará a nivel personal, no en la proyección de la culpa hacia los otros, pero es reconocer que esa proyección viene de la culpa que tenemos dentro nuestro. Y es eso, no supiste hacerlo mejor. De haberlo sabido lo hubieras hecho diferente. Pero es la creencia de que deberías haber sabido que te hace permanecer en ese lugar, en esa situación, y es alimentar la culpa. Podemos ser responsables y podemos reconocer que tomamos acciones que creíamos beneficiosas y que hoy reconocemos que no lo eran. Pero no es castigarnos, es reconocer nuestra inocencia y nuestra ignorancia en aquel entonces. A ver si encuentro. Como la mente humana tiene deficiencias y no es omnisciente, la ignorancia y la limitación, que representan etapas evolutivas, dan lugar a la culpa y el lamento. Los errores del pasado se debieron a limitaciones y pertenecen a cierto momento en la línea temporal de la evolución, tanto a nivel personal como colectivo. Lo que era aceptable en el pasado ya no lo es. La ignorancia se debe a falacias en la percepción o en la interpretación. Por lo tanto, cualquiera que sea el contenido del lamento, en realidad se trata del mismo defecto apareciendo en otras circunstancias. Hay cierto también error, hay cierto orgullo también en el hecho de apegarnos a la culpa y a este error, en la idea de yo no debería haber hecho esto, como yo no debería haber cometido este error, yo no debería haber hecho aquello. Entonces, el único aparente error que hay es la ignorancia, la percepción equivocada o el fallo del cálculo, y es una consecuencia de la limitación de la conciencia humana. La humildad y la aceptación de dicha limitación facilitan el perdón de uno mismo. Siendo realistas, lo apropiado suele ser un lamento decente, como decía Billy W., el conocido fundador de Alcohólicos Anónimos. La culpa y el remordimiento excesivo son una forma disfrazada de egoísmo en el que el yo se hincha y se exagera, convirtiéndose en el héroe de la tragedia y en la negatividad de la que el ego se alimenta. Por lo tanto, liberarse de la culpa requiere renunciar a este egoísmo básico porque el ego cobra fuerza por medio de la negatividad. A partir de analizar sus orígenes y dinámicas, se puede resumir que la culpa no es más que otra forma de egoísmo en la que se infla el error, en lugar de entregarlo a un poder superior. Otra de las cosas que también, además de esto, ¿no? de reconocer ese orgullo de sentir que uno no tendría que haber cometido tal error, es el hecho de que uno está preocupado de que las personas que quizás hacen mal les vaya bien. O sea, estamos capaz negados a que si nosotros percibimos que el otro hizo algo mal, perdonar. Y en este nivel, uno perdona al otro, no por el otro. O sea, quien se libera, a quien le beneficia el perdón no es al otro, sino a uno mismo. Porque poder reconocer al Dios que hay en el otro, poder reconocer que todo es perdonar aquella parte de nosotros que es de esa forma. Y el perdón es una recontextualización de la situación. Es verlo desde otra manera. Es pedir asistencia, recontextualizarlo y reconocer la verdad. ¿Se comprende? Entonces, todos vamos a flotar como corcho en el agua hacia donde nos toque ir. Nuestras decisiones, nuestro día a día, hace que nosotros simplemente vayamos hacia el mismo color en el cual permanezcamos por más tiempo. Si sos amarillo, irás a lo amarillo, atraerás lo amarillo, permanecerás en lo amarillo. Y es este castigo que uno quiere que el otro obtenga para que aprenda. Es el hecho de no reconocer que el castigo no ha sido de utilidad a lo largo del tiempo.
por lo que es una observación básica. Y la verdadera humildad no es la culpa. La humildad es reconocer la limitación, es aceptar lo que ha ocurrido, es actuar con responsabilidad de aquel entonces, pero no desde la culpa. Y nuevamente, para la culpa, que es extenso porque tiene un montón de capas, tiene un montón de cosas, tiene por un lado una parte de orgullo, tiene parte de odio, tiene este ego que se infla, este aferrarse al error, este alimentarse de la autocompasión, de la empatía, este percibir como la distancia en el tiempo, la distancia en el espacio, comparar a este yo del hoy con este yo que fui, desplazarlo hacia afuera, creer en el bien y mal, en el hecho de que las personas deberían actuar de ciertas formas para beneficio nuestro. Y son tantas las matices que tiene el ego que creo que no, o sea, en este video no las voy a poder englobar, no de la forma que me gustaría, de poder como brindarles todo, pero tampoco creo que sea necesario. Vamos a pedir recontextualización para la culpa. Dios, te entrego toda esta culpa, todos estos pensamientos limitantes. Reconozco que soy un ser infinito que no está atado a nada. Te pido que me asistas para poder verlo a través de tus ojos, para poder verlo a través de la verdad. Entrego plenamente todas las ideas limitantes. Decido ver al Dios en mi hermano, decido ver al Dios en la situación, decido reconocerte como vos realmente sos y no como yo creo que sos. Te pido asistencia para poder reconocer la verdad, para que me brindes la verdad en toda esta situación. Decido dejar de alimentar todas las ideas limitantes y negativas porque yo solamente quiero escucharte, yo solamente quiero tener tus pensamientos en mi mente. Y te entregas y entregas toda la culpa y entregas todo pensamiento que traiga la culpa y pedís que se te recontextualice y que esta situación y circunstancia sea puesta en otro contexto, en un contexto poderoso, en un contexto más abarcante. Nuevamente, para la culpa solamente el poder divino puede ayudarnos y brindarnos otra forma de ver por todo lo que acabo de mencionar. Son demasiadas estructuras, son demasiadas energías trabajando juntas, demasiados matices, podríamos decir, que tiene la culpa en su interior como para ir desmembrándola una a una por nuestra propia cuenta. Entonces permitamos que la vida nos muestre la verdad. Espero que este video haya sido claro, que haya sido de utilidad para reconocer que la culpa no nos ayuda, y además de esto también es el hecho de poder ser humildes con nosotros mismos. Nuevamente, esto no es ser responsable con los efectos de carácter, esto no es no ser responsable, con las cosas que suceden, con reconocer que en aquel momento creíamos que era algo bueno. No significa no tomar decisiones desde lo que nos pase y lo que nos ha pasado. Si alguien se sintió lastimado, perjudicado por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho, no significa decir, bueno, allá vos arreglate. Es reconocer las consecuencias de nuestros actos, no responsabilizándonos de los procesos y los dolores en sí mismos de otros, sino de reconocer que hoy esto generó tal cosa y actuar en la coherencia desde ese lugar, desde la humildad, e intentar simplemente hacer las aparentes buenas obras, tener otro tipo de visión, otro tipo de acción que surja en aquel momento luego de la recontextualización. Y la humildad, la aceptación, la contemplación de esas sensaciones, pedir asistencia, pedir que se recontextualice y ver que la culpa, lo más que tiene que quedar de todo esto es que la culpa no es conciencia, que la culpa no ayuda a la humanidad y que alguien con culpa no es alguien bueno. Y sé que eso es capaz difícil de desarmar hoy, pero no estarías acá de no poder hoy trascender todo esto.
para hoy poder trascender todo esto. Hoy llegaste a este video, hoy estás acá, hoy estamos atravesando todo esto. Quizás en otro momento podrías simplemente que leamos el capítulo de la culpa entero y que quede en alguna otra circunstancia. Pero esto, no recordarnos, no ampliar el error, no identificarnos con el error, no ver a la culpa como una responsabilidad enmascarada, eso no es la responsabilidad, y permitirnos perdonar al otro, a la situación, entendiendo de que quien es beneficiado no es el otro, soy yo, porque perdono, recontextualizo, veo de otra forma esto que está ocurriendo, esto que también está dentro de mí, ya me acordé, y comprender que la justicia divina existe, quizás no en los tiempos que a vos te gustaría, pero que todo termina en el lugar donde tiene que terminar. Y que ninguna decisión se pierde en la vida y en el mundo. Y que las acciones, las decisiones tienen consecuencias en el global para todos. Y que cada quien va a terminar donde haya que terminar. Y a quien vos observes quizás que haya hecho atrocidades, que haya hecho acciones desde el odio, que haya hecho acciones que han desbeneficiado a muchos, que han hecho acciones en contra de otros seres humanos, incluso al punto de quitarles la vida, no significa que no vayan a terminar donde vayan a terminar. Simplemente que el castigo es para el impaciente que no permite que las consecuencias fluyan y se den por sí mismas. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que desconocemos. Cada quien flotará como un corcho a través de sus decisiones, a través de las personas que se han elegido ser, hacia el color concominante en donde estemos resonando. Y el color concominante según también todas las decisiones pasadas que hayamos tenido, porque no se pierden. En todo caso, después se trascienden, se transforman, pero no desaparecen. Así que hasta acá, pequeño y pequeña gigante, el día 7. Trascendamos todo esto, liberémonos de la culpa y permitamos que la vida actúe. Permitamos que la vida sea sin interferir en cuanto a estas cuestiones significan y reconozcamos el gran jugo emocional que tiene la culpa, tanto como un orgullo cuando nos desplazamos hacia el afuera creyéndonos los buenos o las víctimas, tanto como cuando nos permanecemos adentro. También permanecemos dentro, nos enfocamos en nosotros en cuanto a ser la víctima o el haber sido equivocado. Creo que está más que claro y más que desarrollado en este video. Muchas gracias por estar al otro lado, pequeña gente, y te veo en el día 8.